22 minutos en Caracol, 5 de la mañana, 22 minutos. A esta hora nos está acompañando en Caracol Radio David Luna. Él es excongresista, exministro TIC, hoy precandidato presidencial de nuestro país. Señor Luna, gracias por madrugar con nosotros en Caracol 523, bienvenido. Sebastián, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, un honor estar en Caracol, estar en Risaralda, estar en Pereira. Y bueno, muy contento de estar en esta gira. ¿Cómo le ha ido desde el día de ayer? Lo hemos visto aquí en Pereira, en varios medios de comunicación, hablando con la gente, en un recorrido por esta zona cafetera. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha visto a Pereira y a Risaralda? Bueno, yo tomé la determinación de renunciar al Senado, al Congreso, al partido que me inscribió, porque estoy convencido que Colombia merece una renovación generacional. Hay que recuperar la esperanza, pero también la moral, y algo tan importante como el control territorial, la autoridad. Y yo lo que estoy haciendo es una primera gira para lograr que las colombianas y los colombianos no solamente sepan quién es David Luna, qué ha hecho, sino además qué propone. Y en este ejercicio oír a los ciudadanos siempre es fundamental. Saber cuáles son sus dolores, pero también cuáles son sus opiniones de cómo resolver los problemas en el país. Y yo creo que hay dos cosas que son contundentes. La primera, los colombianos quieren un país unido, donde entre todos, como está pasando en Risaralda y en Pereira, en muchos de los sectores, pues se trabaje conjuntamente para sacar adelante muchos de los procesos que se tienen como en bicicleta estática. Y el segundo, en efecto, hay que recuperar, dicen los ciudadanos, la autoridad, el control territorial, y en mi caso de la mano de la tecnología, porque yo vengo de este sector, lo conozco muy bien y creo que con ella podríamos facilitarle la vida a cientos de miles de colombianos. Señor Luna, recuerdo hace un tiempo cuando usted fue ministro TIC, estuvimos en un evento en esta zona cafetera y se hablaba de la eliminación de esas brechas justamente en materia tecnológica, y hoy usted nos indica que gran parte de esa estrategia que va o que busca implementar en caso de llegar a la presidencia de la República sería a través de la tecnología. ¿Qué papel fundamental se jugaría hoy, por ejemplo, en un momento tan coyuntural como estamos viviendo en materia de seguridad en el país? Veníamos hablando, y lo escuchaba usted, la situación de Pereira y de Dos Quebradas con un aumento desbordado en tema de criminalidad, de homicidios. El tema de la salud que hoy tanto nos está afectando, largas filas que vemos a los ciudadanos para que les entreguen una medicina. ¿Cómo eliminar esas brechas directamente a través de lo que usted puede proponer? Pero sobre todo hagamos un análisis de cómo está hoy el país, cómo lo ve usted en materia de seguridad, de salud, y cómo buscaría David Luna cambiar hoy esta figura que tanto está afectando a Colombia. Mire, Sebastián, en 2015, cuando yo me desempeñaba como ministro, conectábamos el país con fibra óptica o con microondas. Hoy lo hacemos con una red de satélites de baja órbita que permite que uno pueda llegar con conectividad a todas las regiones del país. Ahí lo que hay que lograr es que la gente tenga capacidad de pago. Por eso el mínimo digital es tan importante. Usted daba la noticia de la desarticulación de algunos de los grupos de la banda criminal Cordillera. Y decía que la policía estaba utilizando drones para identificar los movimientos. Eso ya no es el futuro, eso es el presente. Como es el presente lograr que con tecnología usted pueda evitar que una persona tenga que pasar 2, 3, 4, 5 horas esperando un medicamento o logrando la atención en una urgencias, porque rápidamente podrían identificar el momento en el que va a ser atendido para lograr hacer una llamada corta o un mensaje corto y usted desplazarse hasta esa atención. Entonces, yo sí creo que los problemas del país que llevan tanto tiempo siendo endémicos, pues los puede usted comenzar a pensar en resolver con tecnología. Por ejemplo, la lucha contra el hambre. 1.500.000 colombianos se acuestan con una sola comida. Usted podría atacar el desperdicio con esas herramientas. Ahora, sobre su pregunta de cuál es el análisis que estamos viviendo en estos momentos, pues yo creo que hay profunda desconfianza, profundo desinterés, tristeza de muchos
porque estamos viendo una confrontación permanente de la palabra, de las redes sociales. Yo nunca he sido un servidor público pirómano, no voy ni tras los likes, ni tras los escándalos, lo que trato de hacer es siempre del disenso construir consenso, y en ese sentido tengo claro que el país requiere recuperar la autoridad, y para eso hay que desamarrarle las manos y los pies a nuestra fuerza pública para perseguir a la criminalidad, a quien no se le puede seguir dando prebendas si no tiene que exigirse el cumplimiento de la ley. Entiendo perfectamente que estamos atravesando una crisis dramática en materia de salud. Es Pereira, la ciudad con más número de quejas por cada 10.000 afiliados. Estamos hablando de casi 700. Lo sigue el departamento del Quindío con 350. Y en ese sentido tenemos que entender que la gente está sufriendo. Y 3, es esencial ver de qué manera logramos poner en práctica herramientas que generen buen empleo, empleo remunerado. Yo creo que Risaralda tiene varias que el país debería pensar en imitar. Tal vez una que es muy interesante es la plataforma logística del eje cafetero, de la mano de una serie de compromisos que hay que terminar, como por ejemplo el hospital de alta complejidad o la PETAR, que son herramientas fundamentales de progreso. Señor David Luna, que a esta hora nos acompaña en Caracol, para todos los oyentes que nos están escuchando, 5 de la mañana, 29 minutos, precandidato presidencial. La realidad hoy de nuestro país, y permítame que nos salgamos un poco del territorio, porque esto lo están viviendo todas las zonas de Colombia. La realidad en creer en la política, es decir, cada que hay o se avecinan elecciones, creo que esta pregunta se la hacen todos los ciudadanos, y es ¿cómo creer en un cambio directamente si, por ejemplo, muchos ciudadanos pensaban hoy en un cambio y el actual gobierno para ellos, para los ciudadanos, los que nos llaman, los que nos dicen, quizá no haya sido lo más positivo que haya pasado para Colombia, como creían que podía pasar? Pero si lo hablamos de hace 4 u 8 años atrás, hablan exactamente de lo mismo de un gobierno. ¿Qué hace diferente hoy, por ejemplo, la aspiración, la precandidatura de David Luna a la presidencia de la República? Yo sé que escogí el camino más difícil, porque como usted muy bien lo dice, la gente no cree en la política y no cree en los políticos, y razón tiene. Pero yo no voy a posar ni de alternativo, ni de outsider, para llegar a decir que nunca he estado en este ejercicio. Todo lo contrario. Yo tengo 50 años y he dedicado 27 de mi vida al ejercicio del servicio público, sin una sanción, sin una investigación, sin un escándalo de corrupción. Usted lo puede corroborar en internet, pero sí con experiencia, sí con ejecutoria. Yo no lo quiero a mí mañana en un partido de fútbol, se me rompe la rodilla. Yo no busco el mejor odontólogo para que me la opere. Busco a un gran ortopedista o un buen ortopedista, porque sé perfectamente que tenemos que echar mano, no solamente del conocimiento, sino de la experiencia, para saber cómo manejar la crisis fiscal. Es que el gobierno gasta mucho más de lo que recibe, se endeuda más de lo que permite la norma, y en ese momento pues estamos ya viendo las consecuencias con unas calificadoras de riesgo que nos ven como un país riesgoso, no solamente para comprarle bonos o test, sino para invertir. Entonces uno tiene que comenzar con responsabilidad a cambiar esa visión. Y 2, yo solo me comprometo con lo que puedo cumplir. Yo estoy convencido que usted no puede jugar con las ilusiones y los sueños de la gente. Y parte de esa tristeza, pues yo se la percibo en mucha medida a los jóvenes que esperaban, por ejemplo, que les condonaran los créditos del ICETEX, o a los adultos que esperaban que les aumentaran los ingresos del programa Colombia Mayor. Y eso se ha quedado en el discurso. Eso es posible hacerlo. Y el gobierno todavía está a tiempo de lograrlo. Ojalá lo pusiera en marcha, porque son promesas que verdaderamente cambian el impacto de la ciudadanía. Señor Luna, uno dice falta mucho tiempo, pero es que no falta nada. Ya el próximo año estamos en el proceso electoral y termina un gobierno que en esta oportunidad, y casi que por primera vez, llega un gobierno de izquierda en nuestro país. Yo le tengo que hacer esta pregunta, y perdóneme si se la tiro prendida, como decimos aquí en el eje cafetero. Siempre listos.
Derecha, izquierda, centro, firmas, ¿cómo va a aspirar David Luna? La respuesta corta es yo milito en el centro derecha. Y la respuesta larga es, a partir del 31 de mayo salgo a buscar las firmas, momento en que permite la registraduría hacerlo, con un movimiento que se llama Sí hay un camino. Porque yo sí creo que hay un camino para recuperar la esperanza, para recuperar la moral, el control territorial. Yo estoy convencido que Colombia tiene una oportunidad grande y es una renovación generacional. Denos la oportunidad a una generación que ha demostrado, creo yo, con ejecutorias tener capacidad de resolver problemas. En el caso mío, de la mano de la tecnología, pero también del sentido común, de la sensatez, de no querer generar eso que está pasando con tanta frecuencia hoy, que en una mesa del comedor de la casa no nos podemos sentar a hablar de política porque terminamos peleando. No, usted puede pensar distinto a mí, me lo puede decir y yo con calma puedo reaccionar y le puedo decir estoy o no estoy de acuerdo, pero yo sí creo que eso hace parte del liderazgo que estamos buscando. Usted tiene la posibilidad de buscar un líder que simplemente confronte por confrontar, u otro que lo que tenga claro es que puede confrontar con respeto, pero sobre todo pensando en unir. Señor precandidato, el tema de la corrupción, usted ahorita hacía una parte o decía algo aparte del tema corrupción. Nosotros aquí en Pereira estamos viviendo una situación como la viven muchas regiones del país. Tenemos un exalcalde hoy en la cárcel, el que recién salió de la administración municipal, el exalcalde Carlos Mayo, investigado por un presunto caso de corrupción de la avenida Los Colibríes. Nos preocupan varios proyectos de región que pueden convertirse en elefantes blancos. Hace unos días venía la Contraloría e hizo un informe y tenemos más de 18 proyectos hoy que no tienen avances, no tienen presupuesto, se han quedado estancados en medio de ese proceso y se teme que queden como elefantes blancos y se abran procesos de corrupción. Hoy el país está sumido y desde hace un tiempo se viene hablando de este caso o este tema de corrupción. Una de las grandes preguntas es, yo no tengo investigaciones, lo decía usted, pero ¿cómo garantizar efectivamente que quien se rodee de David Luna, si llega a ser presidente de la República, pues no cometa estos mismos hechos que hoy estamos viviendo en Colombia? Y perdónenme, se lo voy a decir como un ciudadano cualquiera, que nos tiene cansados de que se roben la plata, de que no haya obras, de que todo sea político igual corrupción. Eso no puede ser. Nosotros no podemos tildar a todos los políticos de corruptos, pero mucha gente ha perdido esa capacidad de asombro. No, es que eso es lo que van a hacer normalmente, a robar. Esto hay que cambiarlo. ¿Cómo garantizarle hoy al ciudadano que David Luna va a seguir esas riendas de una responsabilidad directa y que quienes lo rodeen a usted no estén metidos en temas de corrupción? Por eso le decía yo, Sebastián, que los ciudadanos tienen derecho a no creer en la política, a dudar de cualquiera que esté en un ejercicio de planteamiento de nuevas opciones. Yo creo que en materia de corrupción hay que hacer tres cosas. Uno, ir más allá de lo que hoy tenemos. Hoy hay extinción del dominio de lo robado, pero debe haber extinción del dominio de todo lo que tenga como patrimonio la persona que se meta con el erario público. No solamente el político o el servidor público, también el privado, porque acá tiene que llevar tanto uno como otro al meterse con recursos públicos que son sagrados. Eso quiere decir extinción del dominio del carro, de la beca, de la casa, construida durante toda su vida porque es su patrimonio, que quería incrementar con plata que por supuesto es expuria. En segundo lugar, permítame volverle a hablar de la tecnología. Hay una tecnología que se llama el blockchain, que no diferencia entre el político corrupto de derecha o el político corrupto de izquierda, que simplemente identifica dónde está la falla. Y eso ha funcionado en el mundo. No es una historia pues de futuro, es de presente y da respuestas. Y yo creo que a eso hay que generarle un impacto. Pero tercero, que este es un tema mucho más de sentido común, hay que tener gobernantes que piensen más allá de los partidos políticos, que piensen más allá de las alianzas. Uno finalmente cuando lo eligen presidente es presidente de todos los colombianos y no puede ser revanchista. Yo que estoy recorriendo todos y cada uno de los territorios del país, en todas partes me dicen, hombre, a nosotros el gobierno nacional no nos gira
porque somos de una corriente política distinta o porque opinamos sobre una cosa u otra mal del gobierno nacional. No. Acá, por ejemplo, hay un proyecto importantísimo, no para Pereira, para el país y para la región, cuál es el hospital de alta complejidad. Eso necesariamente tiene que terminarse con recursos provenientes de la nación, o de lo contrario va a quedar convertido en un elefante blanco. Y en ese sentido toca necesariamente entender que la nación tiene una responsabilidad más allá de la coyuntura política. Son las 5 de la mañana, 38 minutos. Dos últimas, señor Luna, porque el tiempo se nos agota y le agradezco su tiempo, madrugar, estando con los oyentes de Caracol. El tema de las reformas. Tanta polémica. Congreso, usted fue senador de la República. Hoy se ha hablado del tema de archivar la reforma laboral, lo que se va a venir con la consulta que se está promoviendo por parte del gobierno, el tema de la reforma a la salud, la situación legal que hoy afronta algunos de los artículos de la reforma pensional. ¿Qué opinión le merece a David Luna todo el tema de las reformas del gobierno Petro? Mire, yo creo que hay dos cosas que son importantes. Claro que hay que dar la discusión sobre las horas extras y los dominicales, pero lo que increíble de la reforma laboral es que no había una sola palabra, Sebastián, sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a destruir o va a transformar 70 millones de empleos en el mundo. Ya lo está haciendo. Y nosotros no nos estamos preparando para ello. Acá necesariamente hay que ver de qué forma usted reentrena una gran cantidad de trabajadores que necesariamente van a ser fundamentales para que acá en el agro, pero también en la logística, pero también en la tecnología, pero también en los medios de comunicación, pero también en la política, entendamos que si no nos preparamos podemos perder al respecto una gran oportunidad. Entonces yo lo que pido es, hombre, un poquito de sentido común. Demos las discusiones con tranquilidad, pero no las ideologicemos como está pasando en este momento. Si usted quiere tener una conversación entre un sindicato y un empresario, es posible hacerlo. Yo fui viceministro de Trabajo, lo logré, y lo logré demostrando que era necesario que esas conversaciones se dieran para que hubiera corresponsabilidad en las utilidades, pero también en las pérdidas, por ejemplo, como pasa en muchos países en Europa, donde esas conversaciones son tranquilas, no confrontacionales. Y dos, la consulta popular. Ese es un mecanismo constitucional, es un mecanismo de participación ciudadana, pero es muy importante hacer una reflexión. Cuesta 700.000 millones de pesos. Y la pregunta es, ¿le pagamos, por ejemplo, lo que le adeudamos a EPM en subsidios de energía? ¿O lo que le adeudamos a las empresas de la costa en subsidios de energía? ¿O nos gastamos esa plata en una consulta que, por más democrática que sea, pues no va a llegar a una conclusión contundente? Y la última, lo escuchan los ciudadanos en Pereira y Risaralda, y en 30 segundos después de todo esto que hemos escuchado, hombre, ¿por qué apoyar a David Luna en este momento en su precandidatura presidencial? Bueno, yo lo que les pido el favor es que ojalá investiguen quién es David Luna, qué ha hecho, qué ha propuesto, qué ha ejecutado, porque yo creo que es importante entender que en lo público hay personas que hemos hecho la tarea de manera correcta, y hacer las cosas de manera correcta pues significa no solamente coincidir con quienes son buenos seres humanos, sino querer sacar la sociedad adelante. Esta es una campaña que va a ser larga, yo la quiero correr con pasión, con dedicación, con entusiasmo, pero lo más importante, sin obsesión. ¿En qué sentido? En que tengo claro que los intereses de nuestro país van por encima de los intereses personales, pero hay que plantear cosas que sean reales. Y yo les voy a pedir un favor, y con esto termino. Acá no se trata de votar por el que mejor cante, o por el que mejor baile, o por el que mejor haga manejo de balón. Acá se trata de votar por quienes verdaderamente tengan la posibilidad de ejecutar lo que prometen. Y yo creo que en este caso la razón debe ser fundamental para elegir el próximo presidente de Colombia. Señor Luna, éxitos, que le vaya muy bien en esta carrera larga, además porque usted escogió el camino extenso, pero el camino que se puede acercar más a la ciudadanía. Así es, vamos a salir a partir del 31 de mayo a recoger las firmas, porque si las personas, los ciudadanos de Pereira, de Risaralda, del país, nos dan ese primer aval,
podremos participar. De ellos dependerá. Y obviamente de mí, de nuestro equipo, a quien tanto agradezco, pues que seamos capaces de darle una posibilidad real a la ciudadanía. ¿Ya se tomó el primer café del día? Ya me tomé el primero, pero me voy a tomar el segundo. Bueno, porque está en la región cafetera. 5:43, David Luna, precandidato presidencial a esta hora en Caracol. Hacemos una pausa y ya regresamos.